Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día ven este tu podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, pues estoy acompañado de mi buen y estimado colega, amigo, compañero de podcast, el buen Mike. ¿Qué ¿Cómo te tranza, va, Toño? Mike? Bien, bien, ¿y a ti? Bien, bien, muchas gracias. Qué bueno, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, ahí ya depende del horario. Y espero que ustedes también estén bien y otra vez aquí en este su podcast preferido de psicología social. Con otra ilustre explicación de Miguel sobre la psicología social y sus diferentes teorías. Como siempre, pues yo no me voy a presentar y Miguel se va a echar hora y media hablando, pero va a ser una presentación ilustre, como siempre. No, Y como justamente, ¿no? no, no creo. Justamente como lo mencionamos, un nuevo capítulo, y justamente en este nuevo capítulo vamos a hablar de uno del igual de los integrantes de esta gran escuela de la psicología social, el buen William McDougall, que a pesar de todo, pues como lo hemos investigado a lo largo de nuestra licenciatura y para este podcast, pues es como le dije al principio a Mike, ¿no? El psicólogo maldito, el psicólogo polémico, ya iremos explicando por qué, pero principalmente, pues lo que es William McDougall, vamos a hablar de lo que es una de sus teorías o de su desarrollo, las contribuciones teóricas que hizo a la psicología social. Y una de ellas es la psicología social, que en referencia con la teoría de los instintos, la relación de los instintos, a pesar de que se la asocia con otros, como lo es la psicología experimental, la psicología paranormal, la psicopatología, que pues tan solo decir psicología paranormal ya es algo aberrante para muchos en la psicología social, por eso digo que es el psicólogo maldito. Pero justamente, ¿no? Principalmente vamos a hablar de lo que es la teoría de los instintos y principalmente pues dar una pequeña semblanza de quién es William McDougall y como en una de sus tantas explicaciones hace referencia al polémico psicólogo e investigador, ¿no? Un psicólogo británico, nacido en 1891 y falleció en 1938. Bueno, a pesar de que era un psicólogo, se le dice británico norteamericano, ya que cambia sus nacionalidades constantemente. Reconocido como también uno de los fundadores de la psicología social y como lo mencioné, sus contribuciones fueron lo que es la psicopatología, después de las experiencias de la guerra, la psicología paranormal, pues Miguel va a disfrutar hablando mucho de ella, ya que tiene mucho método científico de por medio, y sobre todo lo que vamos a hablar principalmente, las teorías de la teoría de los instintos, en el cual pues se va a desarrollar de una manera mucho más específica y mucho más detallada lo que es su contribución a la psicología social, ¿no? Y entonces, como lo mencionábamos, la cuestión de la teoría de los instintos y algo también, pues, controversial para este psicólogo social es la cuestión de que tuvo muchos y distintos argumentos a favor de la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Es el estudio y la aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados a la perfección o al perfeccionamiento humano, ¿no? Que en muchas ocasiones pues, puede referirse como que a una idea de obtener, por ejemplo, la herencia es cuando se tienen familiares, ¿no? Hijos, obtener los rasgos deseados, deseables, considerados como superiores, ¿no? Que evidentemente cuando se habla de ello, pues se puede asociar directo o indirectamente a la cuestión de los nazis, ¿no? Ujú. En la cual pues daban la idea de que la raza aria y todas esas estupideces propiciaban que pues las personas de color, las personas de güeritas o blancas o rubias, como lo quieran ver, pues eran superiores, ¿no? Por el simple hecho de ser la raza aria y todo ese tipo de estupideces, ¿no? Que propiciaron el levantamiento de la Alemania nazi, pero eso ya es otro tema. Pero va orientado directamente porque pues él estaba a favor y argumentaba mucho de sus posturas en favor de la eugenesia. Y también otra de las cuestiones por las que fue muy criticado, y esto es algo que a Miguel le purga en todo su ser, es el hecho de que estuvo en contra de todas de las corrientes conductistas
lo que evidentemente generó pues cierto rechazo dentro de la comunidad científica, principalmente norteamericana, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que principalmente como que dos de sus polémicas, este, la primera pues obviamente es rechazada totalmente. ¿Quién en su sano juicio tiene esa estúpida idea de que pues, sigue habiendo gente superior e inferior, de que la cuestión de la eugenesia, de la piel, del origen, de la raza, todo ello, ¿no? La cuestión biológica que propiciaría una superioridad de las personas, ¿no? Lo otro sí, del conductismo social, la gente enferma como Miguel, que lee eso, que le gusta eso, que, que habla de conductismo, eso sí ya, no lo puedo defender por nada del mundo. Entonces, ya es parte, ¿no? De la misma controversia que rodea a este psicólogo social polémico, o bueno, de los iniciadores también con iniciadores o contribuyentes a la psicología social. ¿Cómo ves, Miguel? Sí, efectivamente, ¿no? Como dices, y esto es como dándole continuidad a nuestro capítulo pasado, ¿no? De Freud, que en sus últimos, pues, investigaciones o sus últimos, eh, pues, no sé, sus últimos años de vida, como que se interesó sobre todo en este tema de los instintos, ¿no? De repente como que ya empezó a abordarlo más. Entonces, pues tenemos que también entender el contexto histórico, ¿no? De que se vivía en ese tiempo, como también lo mencionamos con Freud, ¿no? Que fue como, de repente fue un disruptivo, de repente fue como el alienado, el güey que empezó a decir, bueno, pues somos muy puritanos, así entre comillas, y o muy mochos porque hacemos de todo, pero nos quejamos de lo que hacemos a escondidas, ¿no? Pero pues todos sabemos que lo están haciendo. Entonces, a lo mejor en esta época, pues él ya fue dándole continuidad a este tipo de, de teorías de los instintos, ¿no? Y también de que ya veníamos como con nuevas ciencias evolucionistas, de cómo es que íbamos avanzando, cómo se iba creando el ser humano, em, cómo estas teorías de que nos vamos adaptando, nos vamos transformando de alguna u otra manera y sobre todo que en la psicología ya empezaba a tomarse más en cuenta eh, cuestiones pegadas a los procesos cerebrales, no tan cognitivos, pero sí ya como fisiológicos, uniéndolos a los procesos mentales, ¿no? Ya no era tan concurrente el decir el espíritu o el alma, ¿no? Sino ya era como poco a poco, a lo mejor todavía no se utilizaba como tal el concepto, pero que más a futuro se convirtió en la mente, ¿no? Entonces ya poco a poco, McDougall y estos psicólogos clínicos ya empezaron como a irse sobre esta base de los instintos, ¿no? Donde se cree que que no somos como esta tábula rasa que muchas veces se manejó por otros tipos de psicólogos, ¿no? Que éramos así como una tabla blanca y que poco a poco íbamos absorbiendo eh, información y ya es como nos íbamos creando, ¿no? Sino lo que ellos empezaron a decir con esta teoría de los instintos es que tenemos como, pues, para decirlo de alguna manera más sencilla para entenderles, como tenemos información precargada en nuestro cerebro, que es la que va a hacer que actuemos de cual o tal forma ante una situación, ¿no? Y de esta forma es como se pega un poco al método, entre comillas, científico, que él dice el método experimental también, que es como pues, íbamos a poderle dar explicación al comportamiento, ¿no? A través de estas bases instintivas que veíamos y que anotábamos y que íbamos reflexionando a partir pues, de los sujetos a los que estábamos viendo, ¿no? De los animales, sobre todo de los animales que como lo hablábamos también en el otro podcast, pues los animales han sido parte importante en la psicología, tanto clínica como social, porque pues muchas veces la moral y la ética, entre comillas, que en ese tiempo a lo mejor era más libre hacer experimentos o observaciones más eh, con humanos que no eran tan criticadas, pero ya con el transcurso del tiempo pues ya no podíamos intervenir de alguna u otra forma eh, bueno, o demostrar muchas de las teorías ya
con personas reales, no con humanos, ¿no? Ya tenemos que ir basándonos en los animalitos. Entonces, muchas de estas de la psicología, de lo que viene de la psicología de los instintos, viene de los animales, ¿no? Justamente de decir, es que un animal recién nacido ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Como las tortuguitas cuando salen de su caparazón y dicen, ya tengo que ir al mar. O sea, como que ya traen un chip precargado y eso es como lo que McDougall en su teoría es como lo que poco a poco va explicando, ¿no? Una especie de internalización, ¿no? De por medio, Ajá, sí, digámoslo. exactamente. Y sí, justamente, ¿no? De lo que has hablado, pues esta cuestión de la teoría de los instintos, entre muchas otras de sus aportaciones, porque como lo mencionaba, ¿no? Como era fiel a su formación en ciencias naturales y creía en el método científico aplicado a la psicología social, según, ¿no? Según. Y, y trataban de aplicar esto mismo, ¿no? Defendía, ¿no? La teoría de los instintos. Y esto mismo sostenía que esta última era la que mejor podía explicar como este tipo de comportamiento humano, ¿no? Porque pues él mismo entendía los instintos como disposiciones psicofísicas innatas, ¿no? Entonces, para McDougall, estos mismos instintos permitían desarrollar este componente cognitivo de la conducta, ¿no? Y como tú dices, va a esta especie de chip y a esta cuestión cognitiva en la cual dices, pues esta persona actúa de tal o cual forma por esta cuestión cognitiva que se va adoptando, que va adquiriendo, que si bien como tú dices, ¿no? Como explicabas, no había una cuestión plena en la cual absorbíamos todo de manera íntegra, continua, de manera total, y la cual la pudiéramos interpretar y aplicar en el comportamiento cotidiano, ¿no? Pero esto mismo implica que tal vez por medio de esta cuestión del desarrollo cognitivo de la misma conducta, evidentemente, ¿no? El aprendizaje y la aplicación de ese mismo aprendizaje en la misma conducta humana, en este caso, propiciaría y aplicaría que cada persona, cada individuo dentro de una sociedad pudiera desarrollarse o debiera desarrollarse de una manera óptima, ¿no? Porque esto mismo desarrolla él que el componente está lo que es el componente emocional y el componente volitivo, ¿no? Y que esto mismo nos permite atender de distinta forma los objetos, ¿no? Después de entenderlos, de experimentar emociones y esto mismo propiciar a desarrollar este tipo de, de actuación, ¿no? De cierta manera. Y asimismo, él pues externaba que esto mismo de comportamiento no era como una respuesta a algo externo que lo desencadenara, ¿no? Sino que el comportamiento es el mismo resultado de una motivación interna y debido a qué? A los instintos humanos, ¿no? Y por eso él mencionaba que su enfoque lo desarrollaba como psicología intencional, ¿no? Él decía, el comportamiento es además una respuesta siempre orientada hacia los objetivos, ¿no? Entonces, es útil y persigue una finalidad, ¿no? Entonces, si tú te desarrollas dentro de un mismo entorno, dentro de una misma composición, pues evidentemente buscas una finalidad, ¿no? Si te desarrollas dentro de la universidad, la finalidad que buscas es la obtención de conocimiento, el aprendizaje, el desarrollo entre las mismas personas, el coincidir, el crear vínculos, y esto mismo es lo que se desarrolla, ¿no? La teoría de los instintos, eso mismo desarrolla y orienta hacia la búsqueda de unos objetivos. Pero, pues, a final de cuentas también decía que no siempre era lo mismo, ¿no? Que no siempre habría una cierta cotidianidad, una cierta continuidad, porque pues, esta Ujú. misma finalidad podría permanecer oculta y que puede no ser comprendida de una manera consciente, ¿no? De una manera constante, y que la misma persona no lo puede desarrollar de una misma manera y a su vez no podría desarrollar esta misma conducta de una misma manera, ¿no? En comparación. Porque pues siempre hablamos de la psicología social como algo macro, ¿no? Como algo de un conjunto de masas de una sociedad en específico, con una infinidad de individuos, pero que a final de cuentas vamos tratando de ejemplificar y de explicar por qué el comportamiento de los individuos en sociedad, cuáles son los elementos, cuáles son las influencias, cuáles son las circunstancias que orillan a las personas a actuar de tal o cual manera, ¿no? Y aquí mismo, pues la teoría de los instintos implica que no siempre se aplica la misma situación, ¿no? No siempre se desarrolla de tal manera, no siempre se puede obtener esa, como decías tú, ¿no? Absorber esa información de una manera continua, de una manera óptima, y que eso mismo propiciara que la conducta fuera ideal o fuera continua o que fuera lo esperado, ¿no? Porque pues lo hemos visto hasta hoy en día, ¿no? La conducta de la mayoría de las personas, pues no siempre es la apropiada
desde un punto de vista psicosocial, ¿no? No siempre es lo óptimo, lo esperado. Ya si entramos a cuestiones éticas, cuestiones morales de por medio, pues hay otras interrogantes y otras circunstancias para analizar y decir por qué tal o cual situación, tal o cual actuación de los individuos, pues no va acorde a lo instaurado, ¿no? A lo socialmente impuesto, a ese constructo social que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, aquí mismo aplica el hecho de decir, bueno, es que tal o cual persona no aplica la teoría, no desarrolló esa teoría de los instintos, o no se puede estudiar de una manera congruente, continua, a la persona, su conducta, al individuo, al conjunto de individuos, porque no se puede aplicar de la misma manera, ¿no? Porque no lo desarrolla de la misma manera, no hay esa comprensión posiblemente, o el mismo individuo desarrolla otro tipo de actuación por medio del aprendizaje porque lo adquiere de otra manera, lo procesa de otra manera, lo entiende de otra manera y lo aplica de otra manera, ¿no? Y entonces aquí también esta cuestión de lo cognitivo, porque cada una de las personas puede interpretar la información o puede aplicar la información, el conocimiento, el aprendizaje de una manera totalmente distinta, ¿no? Y esto mismo es lo que trata de desarrollar, lo que aplica McDougall y lo que trata de explicar con esta teoría en la que, perdón, se me fue el audio, ¿verdad? Un Sí, poco. sí, sí. Perdón, decía que aquí McDougall trataba de explicar, ¿no? Y para él era lo más óptimo, lo más congruente el tratar de explicar y desarrollar la conducta humana y cuáles eran los instintos y qué es lo que propiciaban, cuál era la conducta, cuál era la influencia y cómo esto mismo se desarrollaba y por qué él consideraba, ¿no? Que por medio del método científico, él fiel a su desarrollo en ciencias sociales, consideraba que este método y esta teoría era la mejor manera, la manera más óptima de poder entender, desarrollar, explicar el comportamiento humano, ¿no? La conducta humana. Y sobre todo, pues aquí algo que pues es totalmente adverso, ¿no? En cognitivas, la cuestión del conductismo, ¿no? Y por qué él lo criticaba, Miguel, que es un mega especialista en el conductismo y su adoración, aquí, ¿no? Porque chocaba, ¿no? Totalmente, porque había una perspectiva totalmente distinta, incluso, ¿no? Pues en McDougall se podría ver una aversión, ¿no? Total, aparte de un rechazo, una aversión, a una aversión, perdón, ante esta cuestión del conductismo, ¿no? Porque iba en contra totalmente de lo que él desarrollaba en esta teoría de los instintos. Iba en contra de cuestiones cognitivas orientadas a su perspectiva y que no se asociaban o que no podrían ser percibidas o aplicadas desde el punto de vista del conductismo, principalmente, ¿no? De Watson y después de y después con Skinner, pero que principalmente, y como tú lo mencionabas, ¿no? Lo ejemplificabas en su momento cuando comenzamos a hablar del tema, ¿no? Es decir, esta persona va a ser como que el némesis, ¿no? Ujú. De Watson y sería bueno, ¿no? Como que este, enfrentar para explicar por qué él decía esto es su izquierda y él decía no, esto es derecha, ¿no? Entonces, esto mismo para también ejemplificar en un siguiente capítulo del podcast vamos a hablar del conductismo y como lo hicimos, ¿no? En su momento con el psicoanálisis y ahora con la teoría de los instintos, ir entrelazando cada uno pues, de sus aportes a la psicología social, pero también ejemplificar por qué no coincidían las teorías o por qué había, o sea, por qué eran detractores unas de otras, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el conductismo del psicoanálisis y la teoría de los estigmas de McDougall, principalmente McDougall, del conductismo, principalmente de Watson, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y aparte de ser como el enemigo, se quedó muy corto en explicar algunas cosas, así como lo dice el conductismo y como dice a lo mejor también algunos interaccionistas simbólicos con respecto a esto, ¿no? Pero lo que le critican más es que se quedó muy corto y que lo que criticó mucho, que es como que, es que, bueno, sería adelantarnos un poquito, pero McDougall, él como que enlistó una serie de instintos, ¿no? Que existen en las personas, ¿no? Él dijo, hay tantos instintos en las personas y estos son los que hay, ¿no? Y él criticaba mucho a muchos de los psicólogos anteriores a él que estaban trabajando igual con los instintos, muchos de los filósofos, etcétera, o de las ciencias humanas que estaban utilizando el concepto del instinto. No sé por qué no puedo decirlo, güey, ahora tengo la lengua muy pendeja. Este, Instinto. ajá, no sé ahora qué me pasa, güey.
y A ver, repeat after me. instinto, ¿no? Ese ya, bueno, pero Instinto. pero sí con Aquí respecto está a eso. mi like, ¿eh? Pero, pero sí, güey, con respecto a eso, como él criticaba mucho esto, él mismo fue criticado por otras personas del conductismo y del interaccionismo simbólico, que, güey, o sea, era como de, si tú los criticas a ellos, tú estás haciendo lo mismo en pura observación, que no comprobaste a pesar de que estás interesado en el método experimental y en el método científico, simplemente dijiste, estos son, pum, los que yo creo que hay. Nunca dijiste cómo es que los podíamos ver, cómo es que se podían observar o medir, sobre todo, ¿no? Cómo es que él llegó a esas conclusiones, ¿no? Sino simplemente dijo, pues son estos y porque yo digo y pues, me vale madre los demás y son estos, ¿no? Era una Entonces, imposición total sin una ajá, argumentación, ¿no? justamente ese era como lo que él decía, ¿no? Y como lo decimos en los diferentes podcasts que hemos hecho, debemos de entender siempre el contexto social o el contexto de la época, donde este güey era un privilegiado, un güey bastante adinerado, que desde morrito, ya a los 18 19 años, ya había terminado la universidad, güey, después se pudo ir a otras universidades a seguir estudiando, o sea, no se le quita el mérito de que también era una persona bastante inteligente, hasta poder decirse que erudita, ¿no? De que tenía conocimientos de medicina, de antropología, de filosofía, güey, o sea, de un chingo de cosas, güey. Pero sí, justamente también se le tiene que atribuir o no se le tiene que quitar también como ese peso que tenía por el ser de una familia, billetuda y decir, ah, pues este güey es de billete y tiene la razón, ¿no? Que Y eso, que eso casi, perdón que te interrumpa, eso casi siempre pasaba, ¿no? Con casi todos los escritores de la época que evidentemente tenían una posición acomodada, una posición económica cómoda, una ventaja, un beneficio que eso les daba la oportunidad de poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? sí, exactamente, o aparte de que tenías el apoyo de la comunidad científica, ¿no? Que mucha de la comunidad Exactamente. científica era la misma comunidad que tenía dinero para poder estar estudiando, ¿no? El que podía tener el conocimiento, como actualmente, ¿no? Igual ahorita ya es un poquito más abierto, pero en ese tiempo era, pues, el acceso a la educación era simplemente para güeyes privilegiados y que tenían un poder adquisitivo bastante alto, ¿no? No eres como que, ay, fui a la escuela pública y ya me volví, no, pues la neta, no, no. O sea, no estoy diciendo que tampoco muchos de estos psicólogos hayan pasado por cosas malas, igual y sí pasaron, pero también mucha de su vida fue un camino privilegiado, ¿no? Ya después ya vendrán algún tipo de guerras, etcétera, pero en el transcurso de su educación, pues fueron güeyes que tuvieron la posibilidad de estar viajando, de tener la educación universitaria, etcétera. Bueno, y regresando, por ejemplo, a lo de McDougall, y justamente a lo que tú decías con estos procesos cognitivos, y que también hay que reconocerle a McDougall que él fue el primer güey en hacer ¿cómo se llama? Como un compendio de psicología social, ¿no? El primer libro, ay, se me olvidó cómo se llaman estos, el primer ah, Manuel, manual, exactamente, ¿no? De los primeros sí, manuales de psicología social, ¿no? Entonces, por eso justamente también perdón que te interrumpa, justamente se llama Introducción a la Psicología Social de 1908. Justamente, ¿no? O sea, él fue el como de los precursores bueno, más bien fue el primero en escribir, o así es como lo señalan en varias investigaciones, como el primero en escribir el manual de psicología social, pero justamente pues guiado y enmarcado, ¿no? Encaminado por sus teorías, ¿no? Como los instintos son los que nos llevan a actuar de tal manera social, etcétera, etcétera, ¿no? Y tomando en cuenta lo que tú decías de los procesos cognitivos, ¿no? Esto es como ya parte de la teoría, ¿no? Esa tendencia que tenían las personas o que tenemos nosotros como personas, según McDougall, en prestar atención a determinados objetos, ¿no? Un objeto que nos llame la atención, nosotros lo que vamos a hacer es, pues, focalizar nuestra atención hacia el objeto, ¿no? Es como decir, ah, mira, ¿no? Así es el objeto, prestar atención, tratarlo de describir, tratarlo de interiorizar, tratarle de dar de alguna u otra forma mm, un significado para nosotros, ¿no? Tratarlo de introducirlo en nuestra vida cotidiana y en nuestros pensamientos, ¿no? Pero dice McDougall que no solamente los procesos cognitivos son los que van a ayudar a interiorizar esta nueva información, ¿no? Sino él dice, bueno, para que esto pase, para que de veras eh, esta teoría funcione,
debe de haber otro componente más, ¿no? Que es la emoción, ¿no? Es el componente de la emoción y que este va a ir definido dependiendo de la experiencia que se tenga con el objeto, ¿no? Por ejemplo, pongamos rápidamente un objeto que para nosotros de niño no es un peluche, ¿no? Y nos dan a escoger dos peluches, ¿no? No sé, un perrito y un gatito, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que nos llame más la atención, ¿no? Pero según McDougall es como un círculo, o al menos yo lo vi así como un círculo vicioso, un círculo este, que no se ve dónde tiene el principio ni el fin, porque nuestra primera opción de elegir tal o cual peluche va guiada por una experiencia previa que tenemos con algo, ¿no? Entonces podríamos decir que porque a la niña le gusta un perrito, o porque vio unos gatitos que se le hicieron más tiernos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el orden, así como la acomoda él es eh, el perro nos llama la atención, nosotros le adjudicamos una emoción a tal objeto y de ahí va a salir como nuestra respuesta, ¿no? Nuestro comportamiento, que es como el tercer punto, ¿no? El componente comportamental, ¿no? Que es como nosotros vamos a actuar frente a tal objeto, ¿no? Y esto es algo que es que tiene mucha similitud con lo que ya mencionaba yo con con el conductismo, bueno, sí, no con el conductismo, sino con interaccionismo simbólico, y eso es algo que le critica a mí de, sí, güey, esa parte tal vez iba bien encaminada para mí, ¿no? O sea, para mí dice, sí iba bien encaminada, güey, porque ya estás utilizando todos los procesos cognitivos, la mente, las emociones y nuestra reacción, güey, pero te faltan un chingo de cosas más, ¿no? No solamente te puedes quedar hasta ahí, que simplemente por estas cosas reaccionamos de toda la cual forma, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía McDougall es que nosotros vamos a atribuirle este efecto hacia nuestra vida, ¿no? Y de esta manera es como vamos a actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien que había estado en una manifestación, en una turba, en ese tiempo donde veía a gente correr, pues uno como persona lo primero que dice, ah, bueno, mi proceso cognitivo puso atención a la multitud corriendo hacia mí, ¿no? Este, ya uno ya con las emociones dice, verga, la otra vez que estuve en la manifestación, me tiraron, me aplastaron y me pisaron, ¿no? Y de ahí, pues nuestro comportamiento, nuestra reacción sería como pues el de oída, ¿no? El de no me voy a quedar ahí, me voy a tratar de esconder, me voy a tratar de poner a salvo. Al contrario, que a lo mejor justamente para otra persona puede sus procesos cognitivos, que eso es a lo mejor la crítica que le hace justamente el interaccionismo simbólico, que no es como que para todos vamos a reaccionar de la misma manera, sino dependiendo de nosotros del contexto, ¿no? Y de lo que haya pasado, de la historia de vida de cada persona, ¿no? Entonces, para alguien que a lo mejor es activista, digamos, de la manifestación, va a decir, ahí vienen del grupo de manifestantes, eh, son semejantes a mí, yo soy parte de esta manifestación, entonces yo los veo como un grupo, ¿no? Como un respaldo mío. Entonces yo lo que voy a actuar es unírmeles a la manifestación de alguna manera y esa va a ser como la reacción que voy a tener, ¿no? De la reacción de unirme y de irme con ellos, ¿no? De seguir el camino con ellos, de Sentido de seguir luchando. pertenencia. Justamente, ¿no? Es que aquí ya empiezan a entrar a lo mejor conceptos que en su momento no estaban, pero que a nosotros sí ya nos hacen más sentido, ¿no? Como pertenencia al grupo, güey, como decir bueno, en el tema del interaccionismo simbólico, de, bueno, ya nosotros ya le dimos otro significado, güey, también de la influencia del grupo, Influencia justamente. también bueno, ya más atrás, ¿no? De este pensamiento colectivo que existía, ¿no? Del alma colectiva que no muchos años atrás de McDougall estaba como de moda y estaba en boga esta teoría de las masas y del alma y que también las masas tienen la razón y las minorías pues no tienen razón, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no, güey? Entonces es algo que sí a McDougall pues de alguna u otra forma también puso las bases para el conductismo. Bueno, yo lo veo así, güey, ¿no? Y eso que a mí me gusta el conductismo, la interacción. Yo digo que de alguna u otra forma él puso las bases para, para seguir alimentando este tipo de teorías, ¿no? Tal el conductismo, el interaccionismo simbólico, etcétera, porque hay, como ya lo hemos mencionado en otros podcasts, en este tiempo era de medírsela, a ver quién la tenía más grande, ¿no? Y no, ahí te equivocaste, güey, y esto es así y así, ¿no? Pero utilizaban a lo mejor ideas y conceptos del otro autor, ¿no? Para refutar su propia idea o para alimentar su propia teoría, ¿no? Y eso es algo que pues, se ha visto, al menos en psicología social, es algo que se ve constantemente, ¿no?
el de, bueno, voy a tomar tu idea porque me latió, güey, pero te la voy a voltear o la voy a transformar completamente y o voy a tomar un pedacito, güey, y a decir, ah, pues sí, vas bien por este camino, güey, pero te faltó todos los procesos que hay de más afuera, ¿no? Los comportamientos sociales, el grupo en sociedad, eh, porque bueno, eso es lo que acabamos de recalcar, ¿no? Que justamente lo que decía McDougall es que eh, como que no importara el hecho de que vivas en sociedad, ¿no? Sino que de alguna u otra forma, tal vez es un ejemplo pendejo, pero tú de alguna u otra forma ibas a aprender a hablar, ¿no? Aunque no te enseñaran, güey, ¿no? A lo mejor por pura escucha, según lo que yo creo que él trataba de muchas veces decir, es como de, por pura escucha, por pura ver, porque eh, tú ya ibas a poder hablar, ibas a poder entablar una conversación con algo más. Pues sabemos que no, porque necesitas saber el significado de las palabras, cómo se usan, de alguna u otra forma saber gramática, saber tiempos verbales, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo poder entablar una conversación. Entonces, también eso es mucho lo que se le critica a McDougall, o al menos eso es lo que yo he entendido, que él decía, bueno, pues yo creo que si dejas un morro ahí en medio de un pueblo, él va a empezar a hablar, porque sí, ¿no? Porque aunque está rodeado de gente, pero en algún momento va a empezar a hablar porque sus instintos y sus cogniciones van a empezar a funcionar así, ¿no? O sea, pues no, güey, evidentemente ahora, actualmente ya sabemos que no, pero en ese tiempo, pues este güey se hacía como toda esa imaginación de que pues ya venimos precargados con información y en algún momento va a salir este, todo este tipo de conocimiento que tenemos ahí, ¿no? Sí, y justamente, ¿no? Algo importante que resaltas es el hecho de esta cuestión cognitiva, ¿no? Porque pues, evidentemente, como tú mencionas, no solamente se trata de dejar como que echar a, como decimos coloquialmente en México, ¿no? Echar a la persona, al soldado a la guerra sin fusil, ¿no? Se Ajá, trata de un proceso cognitivo, por ejemplo, si vamos a cuestión de los niños, pues evidentemente hoy en día, como tú lo mencionas, pues evidentemente no sabemos que un niño después de tanto tiempo, si no lo incentiva, si no hay una influencia, si no hay un desarrollo cognitivo, pues evidentemente el niño no va a desarrollar el habla, ¿no? Y va a tener que comprender justamente lo que mencionaste, el significado de las palabras, cómo explicarlas, cómo direccionarlas, cómo relacionarte, cómo comunicarte con las personas. ujú, Y esto mismo lo que él desarrollaba con la teoría de los instintos, ¿no? Porque como su nombre lo dice, por instinto, o como decimos, instintivamente va a ser, ¿no? ¿Cómo puedes mediar? Hoy en día, tú estás en la calle y ves que viene un carro y dices, pues, por instinto me quito, ¿no? Pero no en todas las ocasiones puede ser algo tan burdo como explicar, no puede tener esa misma determinación, porque no todas las personas pueden identificar o por instinto pueden percibir que si no te quitas va a haber un carro que te va a atropellar y te va a hacer daño, ¿no? Tú dices por exactamente. instinto, tú dices tú, pues, por instinto me quito porque si no, pues me va a producir un daño ese carro que pase por donde estoy yo. Pero eso mismo se tiene que desarrollar, tiene que haber un proceso cognitivo en el cual puedas identificar el peligro o qué cosas te pueden provocar placer, te pueden provocar dolor, cómo lo puedes interpretar. Y esto mismo, pues justamente, ¿no? Como mencionabas, incluso pues es como una especie de antesala para lo que hablaremos en un próximo capítulo sobre el conductismo. Era lo que le criticaba, ¿no? Porque pues a final de cuentas, a pesar de que era una cuestión o trataba de desarrollarlo con un método científico, pues evidentemente, ¿no? Dijiste algo muy importante. No es lo mismo, y siempre lo hemos dicho, ¿no? El entorno es algo muy importante y algo que genera esa influencia y que genera esa percepción y esa visualización muy distinta a lo que una persona puede ver porque son entornos, contextos y situaciones distintas. Y entonces en su momento, pues él lo vio de una manera y lo percibió, pero pues creo que tal vez pasó de lado y de una manera tal vez un tanto, pues, no sé si inconsciente, ¿no? O sea, pensar que pues en lo social siempre hay una continua evolución, ¿no? Para bien o para mal, pero hay una continua Ujú, evolución desde la perspectiva que uno tenga, ¿no? sí, sí. Entonces, esto mismo propicia que, pues, obviamente, el entorno de las guerras, pues, es distinto al entorno en el cual vivimos. Y tal vez el entorno en el que en su momento se desarrolló el conductismo, en el que se desarrolló el psicoanálisis y muchas otras teorías es muy distinto al hoy en día. Entonces, al momento de aplicarlo, al momento de desarrollarlo, al momento de tratar de analizar ciertas situaciones de la vida cotidiana, pues no es lo mismo el entorno y el contexto en el
el que se desarrolló, en el que se Ujú, ideó, en el que se aplicó al contexto de hoy en día, ¿no? Y entonces, si lo vemos de esa manera, pues evidentemente en la teoría de los instintos, pues hay muchas cosas que hoy en día quedarían muy banales, muy bajas, muy fuera de sí, y no tendrán una adhesión total a cuestiones de investigación científica, ¿no? O tal vez el método científico no será el correcto, o como en su momento tú lo dices, ¿no? Y como siempre ha pasado en muchas de las teorías y de lo que hemos hablado, ¿no? Siempre llega otra teoría y dice, es que crees, Miguel estaba equivocado en esto porque lo explicó de tal manera, pero el método científico que utilizó no fue el correcto, no fue el adecuado, no le ayudó a sustentar de una manera óptima y continua sus explicaciones sobre la conducta humana en tal situación. Entonces llega esta nueva teoría y esta nueva teoría o esta nueva hipótesis o este nuevo desarrollo dice, no, pues es que está equivocado por esto, por esto, por esto, basado en tal método, en tal metodología, en tal técnica, en tal visión y sobre todo, pues estos elementos que Miguel dejó de lado son los que hoy en día son propicios para poder entender de una manera mucho más amplia eso, ¿no? Pues el comportamiento humano, la idea de los instintos, la idea de la relación con las personas, la idea de esa interacción, la idea de esa manera en cómo te desenvuelves en un mismo rubro, pues tal vez no es lo mismo que en el 2015. Oye, o por ejemplo, lo vemos con la cuestión de la pandemia, ¿no? Que todos batallamos con ella. Antes de, por instinto, decías, no te le ves una persona tosiendo y dices, no te le acerques, esta ajá, persona tiene COVID, ¿no? Y tal vez por ujú, instintos o tal vez por esa idea equivocada o por la histeria colectiva, ¿no? Que en su momento se generó por ujú, algo tan grave, tan cabrón que vivimos como fue lo de la pandemia de COVID-19, pues que decías por instinto, hazte para allá, ¿no? Me está tosiendo, que se me hace que está infectado, que se me hace que tiene COVID, ujú, y, pero no sabías y no tenías la comprensión. Y a pesar de que hubiera una explicación diaria o que hubiera información, pues evidentemente la histeria y la desinformación y la malinformación, entre muchas otras claves que casi no pasan en el Internet, en las redes sociales, que haya malinformación, que haya ya lo decía Sartori, ¿no? En el de Homo Videns hay exceso de sobreinformación y malinformación, ¿no? efectivamente. Entonces, esto mismo propiciaba que pues, ese instinto se desarrollara y dijera y que actuara adecuado, de tal forma, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que hoy en día podemos identificar, ¿no? Y decir, bueno, estaba desarrollada esta teoría y él aplicaba esta teoría y él consideraba que esa teoría era la más óptima porque, como justamente lo mencionaste con tu libro de 1900, te dije 6, ¿verdad? Si Ocho. no me equivoco, 1907, Ocho. 1908, perdón, 1908 de Introduction to Social Psychology, Introducción a la Psicología Social, en el que él mismo, ¿no? Aplicó esta teoría de los instintos y que a pesar de todo ello, pues se considera un clásico, ¿no? Dentro Ujú, de la misma literatura de la psicología social, porque es uno de los primeros enfocados, como su nombre lo dice, a la relación entre individuo y sociedad. Y ujú, cómo aquí la cuestión de los instintos, la teoría de los instintos, este, propiciaba o trataba de entender y trataba de explicar esto mismo de la relación de sociedad e individuo y cómo el individuo se adhería a algún tipo de entorno y cómo tal tipo de instinto lo propiciaba actuar de tal o cual forma o identificarse o no. Y esto mismo es, creo que una de las situaciones en las cuales el mismo conductismo fue criticando, ¿no? Porque con el paso del tiempo, pues el conductismo, pues va agarrando fuerza, va teniendo mayor reconocimiento y McDougall, pues, no se inscribía en esta corriente, ¿no? Sino que también se mantenía bastante crítico ante ella, ¿no? Porque él defendía el estudio de los fenómenos psíquicos, ya que para McDougall la psicología debería ser holística, ¿no? Y ujú, debería tener condiciones de factores mucho más allá de lo material para comprender el comportamiento humano, ¿no? ujú, Pero, como lo dije en su momento, una de las cuestiones para las que también fue criticado McDougall fue por su argumento en defensa de la eugenesia, ¿no? Porque pues exacto. eso mismo sostenía que la herencia desempeñaba un papel fundamental en el comportamiento humano, ¿no? Y Sí, sí. que eso mismo propiciaría la cuestión de las distintas razas en la especie humana y como lo mencionaba, ¿no? Toda esa basura del nazismo y del Ujú, fascismo y de la idea de la supremacía aria y todas esas estupideces, ¿no? De por medio, con
una sarta de estupideces, de pendejadas que no tenían sustento alguno, pero que él a su momento lo defendía y que posiblemente, ¿no? Que tal vez si en su momento la teoría de los instintos pudo ser más aceptada, más aplaudida, más reconocida o menos criticada, creo que un punto importante a resaltar es que, sobre todo por estas dos cuestiones, ¿no? Su defensa de la eugenesia y sobre todo su crítica al conductismo, ¿no? Porque a la vez el conductismo criticaba a la teoría de los instintos por esto mismo de la eugenesia, por esto mismo de tener esa idea de la superioridad, de lo de las razas, todo eso, y que propiciaría lo que hoy en día pues seguimos viviendo, ¿no? La cuestión del racismo. Ujú, ujú. Entonces considero yo que eso mismo, creo que fue un factor, estos dos factores, ¿no? La crítica al conductismo, que los criticaba principalmente, pues porque a su vez a él se le criticaba por lo que yo considero más importante de estas dos cuestiones, esta defensa de la eugenesia, ¿no? Y esta falta de, pues, evidentemente, ¿no? O sea, hasta la fecha, cualquier acéfalo que defienda este tipo de teorías y de ideas de la superioridad y todo eso, pues como su nombre, su adjetivo, ¿no? El acéfalo, una persona sin cabeza, sin cerebro alguno, este, pues no puede argumentar y no puede decir que tal o cual cuestión ejemplifica o dice, es que aquí esto mismo dice que las personas de color son inferiores a las personas blancas y que esto mismo que dependiendo del origen y de, y de la herencia y todas esas estupideces propiciaría que, que una persona o una raza fuera superior a otra, ¿no? Entonces considero que también esta fue una de las cuestiones pues sumamente específicas que propiciaron su crítica constante y sobre salud, si es que fue Y así estornudo. es. Este, este, considero que estos dos elementos fueron los que propiciaron su eclipsación, ¿no? Porque pues a pesar de que desarrolló su libro, su texto de introducción a la psicología social, como lo mencionaba, esto mismo del desarrollo y constante avance y el mayor reconocimiento del conductismo y este pues punto equivocado de su perspectiva o de su visión sobre la eugenesia propiciaron que fuera desacreditado, fuera considerado pues ajeno, que no fuera respetado y que fuera muy criticado, ¿no? Como les decía, en su momento hablaremos del conductismo y pues ejemplificaremos qué es lo que diferencia en este caso la teoría de los instintos, qué es lo que diferencia al psicoanálisis o al cognitivismo o Ujú. muchas otras de las teorías, ¿no? Pero en su caso considero que estos fueron dos de los elementos sustanciales para poder hacer esta crítica, ya que pues evidentemente con esta teoría de los instintos y con esta perspectiva y con todos estos elementos a su favor, pues evidentemente decían, no, pues está perjudicado y está siendo influenciado totalmente por esa idea estúpida de la superioridad de las razas. Entonces, me imagino, ¿no? Que en ese momento dirían, ¿cómo podemos respetar o reconocer una teoría que trata de identificar o de explicar el comportamiento de los seres humanos, pero que al mismo tiempo trata de como que escalonizarlos, ¿no? De poner aquí abajo los de otro color y aquí Ajá, arriba los de otro color y aquí los de otra superioridad intelectual, de origen, como tú lo quieras ver, ¿no? sí, Esa, sí. esa manera de jerarquizar, ¿no? Entonces, esto mismo considero que fue un elemento sustancial para poder hacer esta crítica y tal vez decir, pues tal vez incluso creo que no habría ni un fundamento como tal para poder adjudicar que esta teoría de los instintos se desarrolla de una manera cognitiva totalmente autónoma y en la cual pueda generar tal o cual habilidad, porque pues evidentemente contrastaba, ¿no? Y había como que este conflicto de interés en el aspecto de percibir una superioridad, ¿no? De una raza, cuando hasta considero yo que incluso el hecho de decir razas ya es algo despectivo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, siguiendo con este contexto que estás dando, güey, pues es como en ese tiempo que estaba la frenología, ¿no, güey? O sea, todavía estaba en boga y de moda, güey, decir que por la forma del cráneo en la que teníamos, o tal o cual persona, iba a ser su capacidad de inteligencia, ¿no? Y entre más grande tuviera la cabeza, supuestamente este tipo de la frenología, pues ibas a ser más inteligente, ¿no? Tu capacidad cerebral era mucho mayor, etcétera, ¿no? Si tenías la cabeza más chiquita, por ejemplo, si tenías, no sé, ¿no? Sumir a la mollera, ¿no? Por decirlo así, güey, pues ibas a ser más tonto, ¿no? Si tenías una descalabrada, etcétera, etcétera, ¿no? Según esto, la frenología, también la forma del cerebro de alguna forma O más agresivo. ajá, justamente, ¿no? Iba a atribuir tu comportamiento, ¿no? Y así
loco sonaba en su tiempo, a lo mejor esta teoría de los instintos de McDougall, ¿no? Y por ejemplo, retomando un ejemplo que diste, güey, que es este de si viene un carro hacia nosotros y pues por instinto vamos a saltar, güey, para que no nos atropelle, pues sí y no, ¿no? Porque justamente aquí es donde empieza el debate junto con el interaccionismo simbólico y justamente el conductismo, porque dice, güey, tú si no supieras o tú no sabes por qué estás saltando, ya tienes una información previa, aunque no te haya pasado a ti, le haya pasado a otra persona, güey, ya tienes la información previa de que si te quedas ahí y el carro te atropella, pues te va a lastimar, güey, ¿no? Y por ende te va a doler, pero no tienes que haber vivido esa experiencia para poder, una, asimilarla y dos, poder reaccionar de tal o cual forma hacia el vehículo que viene en movimiento, ¿no? A lo mejor en ese tiempo eran carretas y pues decían, güey, pues no por instinto vas a a saltar, ¿no? A lo mejor tú ves un caballo y dices, me gustan los caballos, lo voy a acariciar, ¿no? Ya ahí el instinto cambia un chingo, ¿no? Entonces ya es como que va dependiendo, por eso justamente se le hacía esta, eh, esta crítica hacia esa postura de de que de alguna u otra forma ibas a saltar o de alguna u otra ibas a actuar de tal o cual forma, ¿no? Y por algo que él hizo, justamente me acordé de lo que estaba leyendo y ahorita ya me puse a buscarlo, ¿no? Que él decía que existían estos 7 tipos, ¿no? De instintos que en el ser humano donde el primero era como esta huida y el miedo, ¿no? O sea, la huida es el instinto y la emoción es el miedo, ¿no? Siempre van relacionadas unas con otras, ¿no? Así como ya lo hemos mencionado, que es la cognición, la emoción y pues finalmente se da el comportamiento, ¿no? Entonces es lo que decía que cuando había un sentimiento de huida, era porque se tenía una emoción, ¿no? Y tenías como esto hacia el miedo, ¿no? La repulsión, el disgusto, ¿no? Como que algo pues te sabía mal, que posible, ahora podemos saber que pues no, bueno, igual y puede ser repulsivo, pero lo ves repulsivo, pero no te disgusta, güey, ¿no? O sea, puede haber ahí una contradicción bien rara, ¿no? La curiosidad, la sorpresa, eh, la lucha, la ira, o sea, él como que, esto es como lo que él relacionaba, así, ¿no? El júbilo iba con la autoserción, la autodegradación con la degradación y el paternal con la ternura, ¿no, güey? Entonces, justamente él, de alguna u otra forma, eso fue lo que se le criticó, que cómo chingados había sacado eh, estos siete instintos primarios, güey, para poder decir, de estos, todos estos los tienen todo el ser humano, ¿no? Y no hay más. Esos son los únicos que hay y no hay más y no se pueden crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso fue también lo que se le criticó, güey. Justamente esa es como también de la picada por la que se le hizo, ¿no? De, oye, güey, no mames, ¿y cómo relacionaste estas cosas? Y a lo mejor yo puedo sentir ira y no luchar, güey, ¿no? O puedo luchar sin ira simplemente porque me están pagando un dinero, justamente con en una lucha de box me pueden estar pagando y yo me voy a rifar un tiro porque no necesito, porque ya hay algo monetario, ya no es necesario la ira, ¿no? Justamente igual las guerras, la ¿Que a eso mayoría de te los, dedicas? ajá, y justamente los soldados en esa época era como de, no siento ira por el otro, güey, pero pues, es mi nación y me están reclutando, güey, ¿no? Entonces, justamente así de fácil se podían empezar a debatir este tipo de cuestiones, este tipo por las cosas por las que fue muy criticado, ¿no? Y mencionaste algo como de esto de cómo vamos creciendo, etcétera, etcétera, güey. Y luego se me vino este pedo de la imitación, ¿no, güey? Que también es parte de Ujú. los procesos que dice que están internos en las personas, ¿no? La imitación, la sugestión y la simpatía. Y justamente el interaccionismo simbólico, que es la crítica que él le hace y que de ahí toma como mucho pues de su futuro aporte o de su futura teoría, güey, como decir, no, no mames, McDougall, estás bien pendejo, ¿no? O así como darle un zape de, no, güey, no todo puede ser por imitación, ¿no? Porque justamente puedes, en el caso que hablábamos de escapar o saltar de un carro, pues sí, igual y puedes saltar y escapar por imitación porque viste a otro que lo hizo. Pero cuando ya lo haces conscientemente, ya es porque tienes información previa de lo que está pasando. Entonces ya no solamente es imitación, sino ya es una acción consciente porque ya tiene un significado, ya sabes qué puede pasar, etcétera, etcétera, ya es un tipo de aprendizaje y lo que sea, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que se le critica a McDougall, y justamente como el ejemplo que yo ponía,
no porque pongas a un bebé ahí en medio de un cúmulo social sin que nadie le explique que solamente actúe por imitación, pues sí lo va a hacer. Yo no digo que no, igual y va a intentar caminar, va a intentar articular algunas palabras, pero va a decir las palabras y las va a decir al azar porque no va a saber cómo va el orden gramatical de cada palabra, para qué utilizar o cuál o tal palabra, ¿no? Él a lo mejor puede ver que a tal persona le dicen mamá o papá, ¿no? O que le dicen güey, ¿no? En un ejemplo más moderno, pues va a decir, güey, güey, ¿no? Ni sabes qué significa güey, güey, para ti todos se van a llamar güey, o de la manera que le digan, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se le critica a él, ¿no? No necesita ver un proceso eh, más profundo, donde todas las conexiones entren, donde todo este proceso mental vaya más allá de, del simple hecho también estímulo-respuesta del conductismo, que para mí pues también se queda muy corto, ¿no? A lo mejor voy todavía más con la teoría del campo de Kurt Lewin, que para mí se me hace aún más interesante y todavía con un amplio espectro mucho mayor al solamente el estímulo-respuesta, porque pues él ya introduce bueno, ya introduce el campo, y otras cuestiones más que tienen que ver con algunas fórmulas de la física, que eso ya lo hablaremos en su capítulo, pero sí justamente es como que ellos fueron los primeros en decir, no, güey, o sea, la interacción social de alguna u otra forma va a modificar los procesos cognitivos de las personas, güey. No solamente se van a dar por imitación, ¿no? También la persona, que eso ya es mucho más adelante y que yo creo que muchos de estos investigadores y muchos de estos autores, pues no llegaron a leer, fue de estas minorías activas, ¿no? Que también una sola persona puede hacer el cambio en todo un grupo, ¿no? Que obviamente va a ser menor y va a ser más tardado que si una mayoría de alguna u otra forma te influye, ¿no? A que una sola persona vaya influyendo en un grupo de 100 personas, ¿no? Mm, Porque en la otra pues sientes presión social, influencia, etcétera, ¿no? Mientras que cuando tú eres solo, tú tienes que ejercer muchas más cosas, ¿no? Como el convencimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Dar una explicación amplia y la chingada. Entonces, justamente estas son cosas que te digo que también poco a poco se le van recriminando. Y tomando también lo que dices ¿cómo se llama? La eugenesia, este, Eugenesia. ¿sí, no? Eugenesia, este proceso que también se Ujú. vive Eugenesia, sí. es como decir, eh, bueno, como lo decíamos de la frenología, ¿no? Pero también por eso se le empezó como a criticar, ¿no? Porque se veían muchos sus sesgos, ¿no? O sea, eran bastante visibles los sesgos que tenía a- hacia lo racista, güey, ¿no? Como hacia la superioridad de la persona blanca, ¿no? Es decir, este, este güey que es blanco va a actuar de tal manera y va a ser inteligente, este güey que es de color va a actuar de tal o cual manera y por ende estas van a ser sus comportamientos y lo que van a tener dentro, ¿no? Y la manera en la que van a reaccionar a tal o cual circunstancia, ¿no? Entonces, como dicen, no, pues no mames, güey, ¿no? Obviamente, actualmente sabemos que sí influye el grupo en el que estás y que por eso existen también los prejuicios y los estereotipos, porque pues perteneces a ese grupo y ese grupo de alguna u otra forma te va inculcando cosas, pero también es parte interiorizada de uno, ¿no? Si lo sigue replicando o si en algún momento dice, güey, pues yo no quiero ser el típico, este, pues no sé, güey, por dar un ejemplo, ¿no? Las personas en Nueva York en 1980 en el Bronx, ¿no? O eras dealer, o eras rapero, o eras un pandillero, ¿no, güey? Entonces, en algún momento alguien dijo, güey, pues yo ya no quiero hacer nada de esto, ¿no? Voy a salir, voy a luchar por los derechos de las personas de color, etcétera, etcétera, güey. Y pum, ¿no? Ya salieron varios políticos, ¿no? Pum, salieron varios empresarios grandes, ¿no? De color. ¿No? De alguna u otra forma es como retransformar justamente estos patrones a lo que él decía que lo que él decía, pues los patrones siempre se van a repetir, güey, porque son imitaciones de los otros, ¿no? Y también lo aplicas por simpatía al grupo. Entonces es algo que lo que se le critica a él, ¿no? Y que también nosotros estamos, pues, hasta cierto punto yo creo que de acuerdo que no, pues, no, güey, no puedes criticar de esa forma o puedes generalizar de tal forma a, a un grupo de personas, ¿no? Siempre va a haber uno, dos, tres güeyes que digan, ay, hasta aquí llegó esto, güey, y ya, ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo de ese ejemplo
cuando hablan de imitación y de costumbres y de tradiciones que nos dio un maestro en una clase del pavo, ¿no? Ese es el que siempre me acuerdo, ¿no? Hay que cortarle la cola al pavo y generación tras generación le cortaban la cola al pavo y le cortaban la cola al pavo y le cortaban la cola al pavo hasta que un día llegó una de las nietas, una de las hijas, no recuerdo, que le dijo a la mamá, oye mamá, ¿y por qué hacemos esto? Ah, pues porque tu abuela lo hacía. Y van con la abuela, oye abuela, ¿por qué hacíamos esto? No, pues porque tu abuela, porque mi mamá también lo hacía. Pero ¿por qué lo hacía, no? Y entonces, justamente después de mucho investigar, se dan cuenta que lo hacía porque no cabía en el horno. No era porque ni le diera un sabor más rico al pavo, ni porque de alguna u otra forma lo hiciera más blandito, sino simplemente porque no cabía en el horno y en el horno de ellos o en los actuales hornos ya cabía y no era necesario cortar la cola, ¿no? Pero justamente esto sí sería un proceso de imitación porque no tienes ni idea por qué lo estás haciendo, pero lo estás replicando, ¿no? Una imitación generacional Eh, incluso. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que a él se le puede criticar con este tipo de teorías y que también se pueden seguir leyendo, ¿no? Algo que en el transcurso de este podcast me he puesto a pensar es justamente eso, ¿no, güey? De que no podemos decirle que no a todas las teorías, aunque no, eh, pues no digamos que pues, no congeniamos con ellas en todo. Sea, yo digo que es bueno leer a diferentes autores, güey, porque de estos autores puedes sacar una o dos, tres ideas, tres conceptos que dices, ah, lo puedo aplicar a esto, ¿no? Y esto lo puedo relacionar con esto, y igual lo demás lo desecho, pero justo esta parte de esta investigación, esta parte de esto puede ser importante para mí, ¿no? Y poderlo aplicar a las modernidades, porque aunque es criticado por la imitación, pues sí se da la imitación, ¿no? No se queda hasta ahí, pero muchas veces, como ahorita el ejemplo, pues se sigue replicando, aunque seamos ya seres más, entre comillas, pensantes y más reflexiones, hay muchas cosas que se siguen replicando porque sí, ¿no, güey? Y justamente es algo que el interaccionismo simbólico hace, ¿no? Cuando juegas fútbol, cuando juegas americano de niño, güey, simplemente replicas y replicas y replicas los deportes, ¿no? Sin tener como todavía una conciencia plena de qué es el deporte, de las reglas, de etcétera, 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 ¿no? Entonces, si mientras tú juegas así X, pues es como, son simplemente es imitación. Entonces, esto es algo que McDougall a través del tiempo, pues fue haciendo y se fue como interiorizando, se fue quedando, que para mí es bueno, güey. Y justamente, pues, eh, el tema del racismo, pues creo que fue el que más le dio en la madre a toda su carrera, güey, porque aunque no lo crean, yo creo que ya en ese tiempo ya empezaba a haber personas conscientes de decir, eh, pues no, güey, no sé si era por defender El a, a- cuestionarlo. ajá, no a las personas de color, o no sé, güey, pero sí como que de repente dijeron, no, güey, no puede ser como así de simple, güey, ¿no? De que si eres blanco vas a actuar de que es como si, como, me acuerdo también de un comercial, güey, que vi cuando hice una investigación sobre la marihuana, que era mucho de, un comercial amarillista sobre el consumo y los negros, era así como de la planta del diablo, ¿no? La planta que hace que las personas de color volteen a ver a las mujeres blancas, o la planta del diablo, la planta que hace que las personas afroamericanas pisen la sombra de los blancos, ¿no? Oye, como que qué atrevidos, ¿no? O sea, cualquier persona, y justamente también, ¿no? Cualquier persona, a lo mejor de color en ese tiempo, que se atrevía a voltear a ver a una mujer blanca o se atrevía a pisar la sombra de una persona blanca, era de, este güey seguro es marihuano, ¿no? O sea, tú ya nada más replicabas el mensaje que habías leído, ¿no, güey? Igual y ese güey ni era marihuano y simplemente pues era un güey subversivo, ¿no? Que sea, a mí me pelan yo voy a ver a quien yo quiera y voy a caminar por donde yo quiera, ¿no? Pero justamente se iba replicando este sentido y como lo vimos años más adelante en la Segunda Guerra Mundial, güey, pues todavía se iban cristalizando y apoyándose o apuntalándose estos pensamientos racistas, güey, de decir, es que no, güey, somos superiores, ¿no? Nosotros vamos a hacer una selección natural que también estaba de moda en ese tiempo, en el tiempo de McDougall, la selección natural y vamos a hacer una selección natural para obtener los mejores genes y así tener como a eh, las mejores personas o los mejores físicos, los mejores atributos físicos y mentales de un individuo, ¿no? Entonces, como dices, güey, pues no, o sea, ahora ya viéndolo actualmente, dices, güey, pues a lo mejor físicamente,
pues las personas de color sin tanto ejercicio pueden crear masa muscular más rápido, etcétera, ¿no, güey? mm, y cuestiones así, ¿no? Pero hasta uno, bueno, al menos yo que digo que soy como gran consumidor de la cultura afro, es como decir, los güeyes nacen con talento, para bailar, ¿no? Y dices, o sea, creo que no hay un güey que no sepa bailar o algo así, ¿no? O sea, aunque de alguna manera hasta también puede ser O un racista, músico, ajá, ¿no? Pero dices, estos güeyes son buenos para el deporte, para bailar, para la música, güey, o sea, dices, ¿qué pedo con estos cabrones, no? O sea, en general para los deportes, ¿no? Son muy tal buenos. vez, como dices tú, sea un tanto racista. Ajá, sí, claro, ¿no? Perdón que te interrumpa, Miguel. Tal vez aquí, como dices tú, pueda ser incluso algo racista, pero pues ya es como que una especie de estereotipo, ¿no? De estigma, de Ujú. decir, las personas de color son más cabronas para el deporte y son más prodigiosas en la música y en esto y en lo otro. Y entonces, pues aquí entra tal vez esa cuestión, ¿no? De una manera sin intención alguna, ¿no? Pero pues lo generalizas por decir, pues es que este cabrón en atletismo y este cabrón en música y este en esto y esto en lo otro y la mayoría de las veces, ¿no? Y entonces aquí como que evidentemente dejan ridícula esta estupidez de la eugenesia y de la idea de que la supremacía y todas esas estupideces, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿no? Y sobre todo ese pensamiento de que los blancos son todo, ¿no, güey? Y que yo creo que actualmente lo seguimos replicando y muchos lo siguen así como, yo siento que aquí sí ya entra un pedo de imitación, de solamente repetir por repetir, ¿no, güey? Yo ahora que he estado dando las clases, güey, he visto en algunas personas así decir, güey, como que es que yo quiero una pareja blanca. Y yo, ¿y para qué o por qué? Pues nada más, ¿no? O sea, güey, cuando dices verga, güey, o sea, ya no son tus gustos, ya simplemente estás replicando lo que te están, imponiendo de alguna u otra forma, ¿no? O sea, no estoy diciendo que las personas blancas no sean bellas, sino simplemente el por qué a fuerza necesitas ser blanco, ¿no? Igual y con eso la mejor persona de tu vida que es de nuestro color, ¿no, güey? O sea, una persona morena, güey. Igual y con esa, no sé, güey, la persona más inteligente, o por ejemplo está Michael Phelps, ¿no? Un claro ejemplo de que no necesita ser de color para ser el mejor en los deportes o ser bueno en los deportes, ¿no? De güey, cuántas medallas no ganó en natación, güey, etcétera, ¿no? Entonces justamente muchas veces vamos como replicando y replicando este mensaje que de alguna u otra forma se vuelve en estereotipos y después se convierte ya en un pedo hasta racista, ¿no? Y es como decir, es que los, no sé, los blancos y los de color y los... hasta hay un pinche refrán o chiste, no sé cómo decirlo, sí, güey, pero siempre va a haber un asiático que lo va a hacer mejor que tú, ¿no? Y tú, bueno, pues sí, estos güeyes, si se ponen las pilas, siempre salen mejor en todo, ¿no? Y este, pero creemos que también es un hecho de son prodigiosos, entre comillas, por decirlo así, güey, cuando no vemos todo el trabajo detrás que hacen, ¿no? Todo lo que sacrifican, güey, todas las horas de entrenamiento que tienen, porque esa es su cultura, eso es parte de su cultura, ¿no? El ser como, bien aferrados, güey, no dejar nada a media, ser como el mejor, ¿no? El mejor, el mejor, el mejor, pero para ser el mejor, ¿cuántas horas no les cuesta de entrenamiento y de trabajo? Nosotros vemos los resultados, pero no vemos todo ese proceso que hay detrás de ese resultado, güey. Y decimos, ay, pues es que son buenos. Pues no, güey. O sea, igual y nosotros decimos, no voy a estar como estos güeyes, ¿no? Acabo de ver una escuela que creo que está en Corea, güey, o en Japón, no me acuerdo, que viven dentro de la escuela, güey. Y que, por ejemplo, entran a las 6 de la mañana, es- estudian hasta las 9, tienen una hora o dos de educación física, van a comer media hora, güey, vuelven a tener estudios otras 3 horas, les dan una hora para que se vayan a dormir, güey, regresan a estudiar otras horas y regresan a hacer su como taller extra, güey, y ya a dormir. No, pero dices, güey, toda la vida se le viven en escuela, por eso viven en escuela, fines de semana también. O sea, nosotros no, o al menos no he visto mucha gente dispuesta a decir, voy a sacrificar mis días de descanso o de esparcimiento pues para ser el mejor en esto, ¿no? Y tampoco se te asegura que vas a ser el mejor, porque igual alguien con procesos cognitivos diferentes, o etcétera, con estrategias de aprendizaje diferente, puede decir, pues ya me salió esto, pum, 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 y te va a ganar, bueno, tampoco eso te asegura nada, pero pues sí te acerca a, ¿no? Entonces es algo que
también debemos de tratar como de, que es parte de la imitación o replicar este tipo de información, ese tipo de, pues sí, güey, de alguna u otra forma de prejuicios, de racismo, o sea, sí, sí los damos, pero pues yo creo que poco a poco tenemos que ir reflexionando a partir de ellos, ¿no? Y ya Lata ya no nos quiere contestar, ya dijo, no, ya no voy a participar. Yo no te escuché la última parte, Miguel, como que se cortó tu audio un poco, Ah, ok, que digo que, es que no sé en qué parte me quedé, güey. o bueno, tal vez fui yo. Ah, sí, sí. No, no, o sea, de cuando sale la superación, estabas hablando de la superación, o sea, de el entrenamiento continuo, cuando hablaste después de lo de las escuelas, la escuela de Japón o Corea, que decías que tuvieran esa perspectiva de autosuperación. Ajá, bueno, lo que voy es simplemente esto, ¿no? Como que tratamos siempre de replicar este tipo de información que tenemos nosotros, ¿no? Es una forma de imitarlo, porque no reflexionamos a partir de ello, sino simplemente la seguimos repitiendo y repitiendo, güey. Y de esta forma empezamos a generar estereotipos, empezamos a generar este tipo de racismo de alguna u otra forma, güey. Y, y lo otro que se me olvidó cómo se llama la palabra, güey, que es muy parecido a los estereotipos, que son bueno, también los arquetipos y, Estigmas. y los estigmas, justamente, ¿no, güey? Los estigmas, güey. Es como que a partir de este tipo de creencias que vamos imitando y replicando sin reflexionar, pues puede ir escalando hasta llegar a un pedo de racismo, ¿no? Que eso ya lo habíamos hablado en otros podcasts, de cómo puede ir escalando eh, estas cuestiones, güey, pero sí es a lo que voy, ¿no? Justamente hay que empezar a reflexionar a partir de muchas cosas, güey, para dejar de imitar, ¿no? Ni que no digamos, es que fue por instinto lo que me salió, ¿no? O es que bla, 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 no, güey, muchas veces ya ni es instinto, ya a la vez, ya es porque tienes una información previa cargada en tu cerebro, güey, de quieras o no, eso podría llamarse aprendizaje vicario, ¿no? Que lo viste en otro y a lo mejor lo aprendiste en ti. Bueno, lo, bueno, te lo quedaste aunque no te pasó a ti, no esa vivencia. Entonces, como decirle a Ujú. McDougall, toma McDougall un pinche cachetadón y ojalá, hay unos filósofos, hay un filósofo ruso, un coreano y un francés que me gustan más que tú y siento que la arman más, ¿no? Y es así, por eso seguirá odiando el conductismo y se va a ir ahora sobre el interaccionismo simbólico, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Y que ya para ir cerrando justamente, pero como dices tú, ¿no? Y creo que es algo importante el hecho de que, pues, aunque no estés a favor o que no te agrade cierta teoría, cierto desarrollo dentro de un campo, en este caso de la psicología social, es lo importante, ¿no? Como lo decíamos en muchas clases, ¿no? Y hablamos con los profes, ¿por qué en lugar de estarse aventando mierda uno a otro y decir esto y lo otro, propiciaran esos elementos para poder hacer una super psicología social, ¿no? Pero pues es algo prácticamente imposible o muy improbable, ¿no? Sí, Pero sí. sí, justamente como tú mencionabas, el hecho de que utilizar el mayor aprendizaje de cada uno de las diferentes teorías, de los diferentes, este, de los diferentes libros, diferentes artículos, diferentes elementos y herramientas que se generen dentro de la psicología social, como en su caso lo que es de McDougall, lo que es la que me he mencionado, Introducción a la Psicología Social de 1908, y también otro de ellos que es Body and Mind, Cuerpo y Mente de 1911, ¿no? Entre Ujú. muchos otros libros que pueden encontrar de diferentes autores, en este caso hablando de McDougall, en el cual si es de su interés, si es que quieren adentrarse más en ello, pueden ocupar estos libros para adentrarse en su teoría, en la teoría de los instintos y desarrollar su perspectiva y sobre todo su opinión, ¿no? Es decir, si están a favor o en contra y comentar o aprovechar las enseñanzas que puedan obtener de y de diferentes libros y de diferentes pensadores, autores, de diferentes teorías que vamos a ir desarrollando con el paso del tiempo. Como le hemos dicho, ¿no? A final de cuentas, cada uno tendrá su opinión, tendrá su argumentación y el chiste es de que puedan adentrarse si es de su interés en algún tipo de teoría o algún tipo de tema que hemos desarrollado a lo largo de estos capítulos, ¿no, Miguel? Exactamente, ¿no? Y sí, pues bueno, ya como Ya dice se fue Miguel. Atahualpa. No, sí estoy aquí, ¿no, no me escuchas? Bueno, ya se fue Miguel. Ujú. Ahora, Pero pues porque ya para ir cerrando justamente, ahí ya me ya escuchas. te escucho. Creo que ya te había sido, no te escuchábamos, Miguel. Ah, perdón, perdón. No, digo que sí, que justamente ya para ir cerrando y pues simplemente Te escucho. Ya. sí, Bueno, yo no te para, escuchaba. Tal vez otra vez estaba.
como que se entrecortaba el audio. Te decía que les explicaba toda esta cuestión de poder entrar en los... Síguele, síguele, es que creo que se traza tu audio y yo empiezo a hablar y ya ves, ya no te quieres despedir, Miguel. No, McDougall y Freud ¿Ya me desde el... escuchas? Simón, sí, sí te escucho, ¿tú me escuchas? Ya, ya te escucho. Digo que McDougall y Freud, ya Sí, sí, me, ya continúa, continúa. Perdón, es que se entrecorta, pero me quisieron sacar de la jugada, güey, de aquí ya dijeron, ya este güey ya no debe de opinar, ya que se calle. ya te estás ganando un chingo de enemigos. Sí, güey, no, pero bueno, justamente nada más era para decir esto de que, pues sí, güey, como ya lo habíamos dicho, como dijimos a través del podcast, güey, pues lean a los autores que más puedan, utilicen lo que mejor les convenga, y si bueno, les podemos dar un consejo, al menos yo, güey, es de siempre relacionenlo con algo que les importa, güey, ¿no? De alguna u otra forma, sea para sustentar su idea o para decir, no, güey, pues esto no es así, ¿no? Para replicarla, pero de alguna u otra forma los va a llenar, ¿no? Nosotros lo hacemos de coto, de que, pues, uno el psicoanalista y el otro el conductista o el interaccionista simbólico, o el cognitivo, ahora iba a decir el cognitivo, ¿no? El cognitivista, perdón, ¿no? Pero justamente como que pues todos vamos tomando parte o vamos agarrando eh, piezas de cada teoría y las vamos haciendo nuestras. Y eso es lo que deben de hacer, güey, ¿no? Como tal vez escucha culero, pero agarrar las teorías y, y verlas a su conveniencia, ¿no? Es como sacarle provecho, interiorizarlas y aplicarlas a algo de la vida real, lo que les esté pasando para que les quede más claro este punto, ¿no? Sí, justamente, o sea, que cada quien desarrolla su perspectiva, ¿no? A final de cuentas, como lo hemos dicho siempre, a pesar de que asocian a Miguel con el interaccionismo, pero, y dice, aunque sea cierto, pero Sí, no, pues utiliza cada... ¿Cómo? No digo que sí, cierto, sí soy. Aunque sí es cierto, pero no solamente eso, ¿no? Aunque Miguel se genere a los espectros de la psicología social como enemigos, pero esa es la idea, ¿no? Que cada quien pueda obtener de cada una de las teorías fundamentos, argumentos, para si quieren entrarse más, si quieren conocer más al respecto. Y al final de cuentas, ¿no? Como le decía hace un momento, lo vuelvo a repetir, este, la idea es de que cada quien forje su punto de vista, ¿no? Y que cada quien desarrolle su punto de vista, su perspectiva y haga su crítica, su análisis al respecto, ¿no? Esa es la intención. así es. ¿Qué Pues, opinas, Miguel? ¿No? pues que hasta aquí hemos llegado, que de mi parte ya es todo. Para que no se gane más enemigos, Miguel, Sí, ¿no? Para que no nos corte la ya mejor aquí transmisión. le dejamos, ¿no? Para que no empiecen a atacarnos otra vez. Cada vez que Miguel habla, nos atacan los amigos de psicología social del más allá. Del más allá, exactamente. Bueno, pues como siempre, Miguel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Ata, y a los que nos escuchan. Exactamente, y como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que llegaron al final del video. Muchas Exacto. gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Y pues como siempre, nos vemos en el próximo capítulo de este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.